Les habla Mariana Payota, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro jueves de videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema, hacemos los siguientes anuncios. Siguen abiertas las inscripciones para el 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en homenaje al profesor Héctor Lucena, exclusivamente en modalidad virtual, avalado por la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Tendrás la oportunidad de acceder a un aula virtual durante un año a partir de la recepción de las credenciales de acceso. Están abiertas, igualmente, las inscripciones para los seminarios virtuales de Derecho del Trabajo comparado sobre Derecho Constitucional del Trabajo y Futuro del Derecho del Trabajo, avalados por la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Asociación de Profesores de Derecho del Trabajo de Venezuela. Así que puedes desde ya inscribirte y aprovechar nuestra preventa. Para mayor información sobre el Congreso y los seminarios virtuales, ingresa a nuestra página web www.universitasfundacion.com. Del 21 al 26 de octubre de 2019 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado Isla de Margarita, cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Toda la información será suministrada por nuestras redes sociales en los próximos días. Bueno, el tema de hoy es los grupos negociadores chilenos y los riesgos del paralelismo. Como introducción a la disertación del día de hoy, debemos indicar lo siguiente. La legislación chilena contempla desde los años 70 la figura de los llamados grupos negociadores, que reconocen la posibilidad de trabajadores se reúnan para negociar colectivamente con su empleador, sin conformar un sindicato, incluso en aquellas empresas o establecimientos en que ya existen organizaciones sindicales. Esta forma de representación paralela fue parte de los cambios realizados por la dictadura militar a la legislación laboral chilena. En esta videoconferencia se explicará esta figura y los riesgos que, en criterio del disertante, pueden presentar para la libertad sindical, particularmente en estos tiempos en que el trabajo humano está transformándose y con ello las formas de regularlo. Nuestro disertante, Jorge Andrés Leyton García, es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado y magíster en Leyes del University College London, del Reino Unido, profesor instructor adjunto de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director jurídico de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, profesor, le aperturaré el micrófono para que inicie. Muchas gracias, me imagino que ahí ya se escucha.
sin problemas. Yo quisiera comenzar agradeciendo por esta instancia. Creo que por lo que he podido conocer de la Fundación y de estas videoconferencias de los días jueves, es un tema es un espacio de reflexión bastante interesante, y creo que es útil poder compartir algunos temas relevantes del derecho del trabajo a nivel comparado internacional. Yo me voy a referir en esta ocasión a un tema, como bien lo estaba introduciendo Mariana, que es la regulación, la existencia, más bien la figura de los grupos negociadores en la legislación chilena para efectos de negociación colectiva, y quiero plantear algunas reflexiones sobre esa figura y los riesgos que a mi juicio presenta para la libertad sindical. Antes de comenzar, quisiera hacer 3 comentarios. Uno de ellos es una breve explicación de por qué me parece que este tema es relevante. Después voy a volver a eso al final de la presentación. Y 2 pequeñas advertencias sobre el tema. Sobre el comentario, en primer lugar, señalar que esta es una materia que es de mi interés, a pesar de que hoy en día en Chile, si bien es objeto de debate político, tiene poca relevancia en las relaciones laborales colectivas. ¿Por qué poca relevancia? Porque estos famosos grupos negociadores están reducidos cada vez al mínimo por los cambios que ha habido en la legislación en los últimos tiempos, pero también por un resurgimiento del sindicalismo institucional en los últimos años, aunque sí ha sido objeto de debate político, como voy a mencionar durante la presentación. Ahora, a mí me genera bastante interés porque, a propósito de las transformaciones que está sufriendo el mundo del trabajo hoy en día, surge la pregunta por el futuro del sindicalismo y si las organizaciones sindicales tienen o no posibilidades de representar adecuadamente a los nuevos trabajadores en los nuevos empleos del futuro. Yo creo que sí, es una reflexión que está en curso, pero me parece importante abordar otras posibilidades. Y al abordar otras posibilidades es importante ver también cuáles son los beneficios y los riesgos de esas posibilidades. Y creo yo que al mirar estos grupos negociadores que existen en Chile, vamos a ver que hay bastantes riesgos en generar figuras paralelas a los sindicatos. Las 2 advertencias. La primera de ellas es que este es un tema bastante chileno. Si bien entiendo que existen otras figuras de organización no sindical o de representación de trabajadores distintas a los sindicatos en otros países, entiendo que bajo las normas norteamericanas en Estados Unidos es posible hacerlo, también en Canadá, y entiendo que también en cierta forma en legislaciones como en Australia. El caso chileno es bien particular por lo que yo llamo y que se conoce como paralelismo, es decir, que exista esta posibilidad de que representan a los trabajadores incluso cuando hay sindicatos. La segunda advertencia es que este es un tema, al menos un tema en el cual, si bien yo voy a dar cuenta de muchos hechos y de muchos temas relevantes que ocurren en la legislación chilena hoy en día, es un tema en el cual las reflexiones que yo voy a plantear están todavía más en forma de preguntas que en forma de respuestas. Así que hay muchos temas en los cuales yo voy a dejar planteados algunos desafíos que creo que, respecto a los cuales todavía no tengo respuesta, y creo que son materia que debe reflexionarse, y que de hecho yo espero reflexionar próximamente en parte en mi doctorado. Pero suficientes introducciones, vamos al tema concreto. Quisiera empezar definiendo de la forma más precisa posible los conceptos que están en el título de la presentación. En primer lugar, ¿qué es un grupo negociador? Y en segundo lugar, ¿qué entiendo por paralelismo? Cuando hablo de grupo negociador estoy utilizando una expresión bastante común en el derecho del trabajo chileno, al menos desde los años 70, que se refiere a esta figura que contempla nuestra legislación, que permite que un grupo de trabajadores en una empresa o en un establecimiento determinado pueda reunirse para negociar colectivamente con su empleador sin necesidad de constituir un sindicato. Y esta figura puede ocuparse incluso, como voy a mencionar, en aquellas empresas en las cuales existen organizaciones sindicales. Y por eso mismo hablo de paralelismo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en nuestro sistema de relaciones laborales chileno que tengamos empresas en las cuales o establecimientos existan sindicatos, puede existir uno o más sindicatos, no tenemos un sistema de sindicato único ni de sindicato más representativo, y podría perfectamente ocurrir que si cumplen con los requisitos mínimos, que son más que nada requisitos de quórum,
un grupo de trabajadores organizados a través de estos famosos grupos busque negociar colectivamente con su empleador sin necesidad de constituir un sindicato y en paralelo a estos sindicatos que existen. Esta figura, como voy a mencionar a continuación, ha sido objeto de bastantes críticas. Críticas a nivel nacional, tanto de la doctrina laboralista, como también de algunos tribunales de justicia, y también crítica internacional, y me refiero particularmente a la Organización Internacional del Trabajo y a sus órganos de control. Hay críticas tanto del Comité de Expertos como del Comité de Libertad Sindical. Pero antes de entrar a las críticas es importante entender un poco el contexto en el cual surgen estos grupos negociadores. La legislación chilena previa a la dictadura militar que se inició en Chile en 1973 y que terminó en 1990, era una legislación que, en forma similar a muchas de las legislaciones de Latinoamérica, había sufrido una evolución. Había pasado de un estado en el cual se prohibía, en los principios del siglo XX, se prohibía la organización sindical o se tenía muy limitada, a un progresivo crecimiento o expansión del ámbito en el cual podían constituirse y organizarse sindicatos y los ámbitos en los cuales podían negociar. Ahora bien, esa había sido una evolución bastante lenta, porque de hecho, si uno observa las transformaciones de la legislación chilena, va a ver que, por ejemplo, el sector de la agricultura, el sector campesino, por decirlo en términos más genéricos, que representaba en esa época y todavía representa un porcentaje importante de la economía chilena, no tuvo posibilidad de organizarse colectivamente bajo sindicatos, sino hasta los años 60, cuando el gobierno reformista de Eduardo Frei Montalva genera la ley de sindicalización campesina, que permite a un porcentaje importante de la fuerza laboral chilena poder organizarse en sindicatos. Y junto a eso hay otros ejemplos. Había muchos de los derechos constitucionales que hoy en día uno encuentra reconocidos en los textos constitucionales en muchos países en materia laboral, el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, que fueron encontrando reconocimiento constitucional de a poco, y de hecho muchos elementos entraron en la Constitución chilena solamente en 1970, en el marco de una reforma constitucional que se hizo se hizo entre las fuerzas de la centroizquierda demócrata cristiana y la izquierda socialista marxista de esa época, para efectos de permitir el acceso de la segunda al gobierno. Y entre esas reformas constitucionales que se hicieron, se pactaron algunos de los elementos que consideramos clásicos de los derechos fundamentales en materia laboral. Digo esto porque es importante no idealizar tampoco el contexto de la legislación chilena previa a la dictadura militar, lo que no significa que uno pueda hacer una crítica muy severa, como la que voy a hacer yo en parte en esta presentación, a la legislación que se impuso durante el periodo de autoritarismo. Pero sí es importante tener presente que la legislación previa tenía problemas y que el sistema de relaciones laborales chileno había ido evolucionando muy lentamente en las décadas previas a los años 70. Ahora, coloquémonos en los años 70. Se produce en Chile el golpe militar en 1973, que es un hecho bastante conocido y sobre el que hay ríos y ríos de tinta escritos, por lo que no voy a referirme en eso en esta ocasión, pero sí es importante entender que con posterioridad al golpe militar hubo una fuerte represión de los grupos sindicales organizados, del sindicalismo, y me refiero a los dirigentes sindicales, porque en su gran mayoría pertenecían a los partidos de lo que podríamos llamar el centro hacia la izquierda, es decir, tanto del Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical y principalmente de las fuerzas de izquierda del Partido Socialista y el Partido Comunista, y por tanto eran vistos como elementos peligrosos. Pero asimismo, junto con esta represión a los dirigentes propiamente tales, se comenzó a intervenir en la legislación, dejando sin efecto muchos de los derechos que se habían alcanzado en las décadas previas. En algunas etapas fue de forma transitoria y en algunas etapas fue de manera más permanente. Se fueron prohibiendo a través de bandos militares, por ejemplo, que los sindicatos formaran parte de la vida política nacional, y posteriormente a través de distintas normas se fueron modificando la legislación más permanente en materia laboral. De hecho, hubo un primer intento de legislación que tenía un carácter más corporativista, se podría decir, en cierta forma reseñando en parte el sindicalismo corporativista que se había desarrollado en España durante los años del franquismo. Sin embargo, ese intento fracasó, y posteriormente, ya en la segunda mitad de la década del 70, entre los años 77 y 79, viene un conjunto de reformas de corte que podríamos llamar neoliberal, porque comienzan a ingresar en el gobierno el gobierno dictatorial de esa época, un conjunto de técnicos civiles formados
muchos de ellos en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y que traían nuevas concepciones de la economía, lo que podríamos llamar la economía neoclásica, neoliberal, y se produce un fenómeno interesante, que es que se produce un boicot en contra de Chile por parte de las organizaciones sindicales norteamericanas, de los Estados Unidos principalmente, y esto fuerza al gobierno dictatorial a legislar en cierta forma en materia laboral y especialmente en materia sindical, para poder, frente al mundo, al menos decir que Chile cuenta, pese al contexto en el cual estaba, con normas que regularan las relaciones laborales y especialmente las relaciones laborales colectivas. Y surge lo que en Chile se conoce como el Plan Laboral, que son un conjunto de leyes que fueron dictadas de la mano del ministro del Trabajo de la época, José Piñera, que en un aspecto anecdótico es hermano de nuestro actual presidente de la República, quien era el ministro del Trabajo en ese momento del gobierno dictatorial. Y entre las reformas que se hacen están, por ejemplo, una limitación del espacio de la negociación colectiva. En una primera etapa, de hecho, se prohíbe la negociación colectiva por sobre el nivel de la empresa. Hoy en día en Chile la negociación colectiva es a nivel de empresa, pero no está prohibida por sobre. En ese momento se prohibió derechamente. También se establecieron una serie de normas que limitaban severamente la participación política que podían tener los dirigentes sindicales. Y también se limita el derecho a huelga y se le marca exclusivamente la negociación colectiva y se sujeta a un procedimiento sumamente engorroso. Pero también surge entre las figuras que se crean los famosos grupos negociadores, es decir, la posibilidad de que los sindicatos, de que trabajadores pudieran organizarse y, cumpliendo ciertos requisitos mínimos de quórum y ciertos requisitos mínimos de elección de representantes, pudieran negociar con los empleadores, incluso en aquellas unidades de negociación, que sean empresas o establecimientos de empresas, en que había organizaciones sindicales, lo que genera este llamado paralelismo al cual yo me refiero. Esta figura quedó instalada en nuestra legislación al contar de los años 70, como les decía, y estuvo presente en nuestra legislación con algunos cambios, pero más o menos inalterada hasta el año 2016. Hubo cambios en el camino porque, por ejemplo, inicialmente la legislación permitía que estos grupos negociaran incluso sin un procedimiento formal establecido, porque la legislación chilena contempla lo que se llama un procedimiento reglado de negociación colectiva, y lo ha contemplado históricamente, que es un procedimiento sumamente, yo me atrevería a decir bastante engorroso, pero que es el procedimiento principal de negociación, que tiene asociadas todas las garantías que uno entiende normalmente asociadas a la negociación colectiva, principalmente el derecho a huelga y la protección a través de fueros para los que negocian. Y estos grupos podían negociar a través de este procedimiento, pero también podían negociar, igual que los sindicatos, a través de procedimientos no reglados, es decir, sin ningún tipo de regulación. Eso se limitó después del regreso de la democracia, porque se consideró que se prestaba particularmente para abuso, y vamos a detenernos un poco más en eso más adelante. Pero el punto es que esta legislación se mantuvo, salvo estos cambios, se mantuvo presente en Chile sin mayores cambios de fondo hasta el año 2016. Durante el periodo de tiempo en que estuvo vigente, y en particular durante los años 90 por parte del Comité de Libertad Sindical, pero con más fuerza por el Comité de Expertos desde el año 2001, la OIT criticó severamente esta figura por considerar que podía constituir una forma de debilitar a los sindicatos. ¿Por qué? Porque establecía una figura más fácil de utilizar para negociar por parte de los trabajadores, sin la necesidad de contar con un sindicato y todo lo que implica mantener una organización permanente como es un sindicato, pero al mismo tiempo se trataba de una forma de organización, y lo digo entre comillas porque es difícil decir que sea una organización, porque es más que nada una coalición transitoria que se genera y que no cuenta con las garantías que tiene un sindicato de tener dirigentes permanentes, que son elegidos democráticamente, que tienen fuero, que tiene una asamblea que tiene que cumplir ciertas normas, que tiene estatutos, sino que no tienen mayor regulación más allá de los quórums mínimos que le pide la ley y la elección de un representante. Y además, una vez finalizada una negociación colectiva, estos grupos simplemente dejan de existir. Por tanto, no hay una figura permanente que después vele porque efectivamente el contrato colectivo, el instrumento colectivo que se ha celebrado, se cumpla por parte del empleado. Entonces, estas críticas, la OIT desarrolló un conjunto de críticas diciendo, mire, esta forma paralela finalmente lo que hace es debilitar a los sindicatos, porque le permite al empleador decirle a sus trabajadores, oiga, negocie conmigo a través de esta figura, que es más simple, a usted le genera menos problemas, pero por otra parte el empleador lo que tiene es mayores posibilidades de influir
en cómo negocia ese grupo y utilizarlo como una forma de debilitar al sindicato o a los sindicatos entregando mejores beneficios a este grupo negociador. De hecho, apareció una figura que fue criticada en algunos casos del Comité de Libertad Sindical. Hay un libro muy interesante de una académica chilena que acaba de salir sobre este tema, o sea, sobre el tema de la libertad sindical en el Comité de Libertad Sindical, en el caso chileno, pero que menciona este tema particular, que es los llamados contratos individuales múltiples, es decir, empleadores que firmaban con un grupo de trabajadores, con un grupo negociador, un contrato que parecía ser un contrato colectivo, porque parecía contar con las formalidades correspondientes, pero sin embargo se descubrió al investigar que lo que había ocurrido es que el empleador le había dicho a un conjunto de trabajadores en una nómina: fírmeme este contrato y les doy mejores beneficios que a los que están sindicalizados, pero sin que hubiera realmente una negociación, sino que simplemente fueron términos impuestos por el empleador. Y se utilizaba obviamente para debilitar a los sindicatos que existían. Perdón. Y esto fue objeto de bastante crítica por parte del Comité de Libertad Sindical en casos llevados ante el Comité de Libertad Sindical por sindicatos chilenos. Después, si quieren, puedo dejar a disposición los datos del libro al cual me refiero, donde aparecen reseñados varios de estos casos. También Chile, el año 2001 recién, termina por ratificar los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, sobre negociación colectiva, y con eso el Comité de Expertos tiene ya el mandato para poder revisar la legislación chilena en estas materias y emite un conjunto de críticas muy similares a las que había desarrollado el Comité de Libertad Sindical sobre estos grupos negociadores, llamando al legislador chileno a modificar esta figura para que no se produjera este paralelismo que debilitaba a los sindicatos. Tras muchos años en los cuales se hicieron algunas reformas laborales en materia colectiva y en materia individual, el año 2014, el gobierno de la época, que era encabezado por Michelle Bachelet, cuando comienza su segundo gobierno, promueve una reforma laboral en materia colectiva, de relaciones colectivas, que consideraba entre las materias a modificar los famosos grupos negociadores. ¿Qué es lo que hacía esta nueva legislación propuesta? Lo que hacía era decir, a futuro, el derecho a la negociación colectiva está entregado a los sindicatos, y podrán existir estos grupos negociadores y negociar, pero solamente en aquellas empresas o establecimientos en los cuales no exista un sindicato, es decir, otorgándole una primacía al sindicato como forma de organización para efectos de representar a los trabajadores en la negociación colectiva. En cierta forma, siguiendo bastante al pie de la letra los consejos o más bien las admoniciones que habían hecho los órganos de control de la OIT. Esta reforma fue aprobada por el Congreso Nacional, por ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como en el Senado, y estaba lista para ser promulgada, pero, y aquí se complica nuestra historia, fue objeto de un requerimiento de inconstitucionalidad por parte de un conjunto de parlamentarios, de congresistas de oposición, de la entonces oposición que hoy en día es el gobierno. De hecho, uno de los diputados que promovía estos requerimientos es hoy, en el actual gobierno, el ministro del Trabajo. Y este requerimiento establecía, lo que señalaba es que, a juicio de quienes se dirigían al Tribunal Constitucional chileno, la norma que priorizaba a los sindicatos por sobre estos grupos negociadores, lo que hacía es discriminar en forma arbitraria a aquellos trabajadores que no deseaban formar un sindicato, y limitaba al mismo tiempo la libertad sindical porque le exigía a los trabajadores, que eran los titulares a juicio del tribunal de los que requerían, los titulares de derecho a organización colectiva, les exigía constituirse en un sindicato para efectos de poder negociar colectivamente. Entonces, eso generó que se diera un debate en el Tribunal Constitucional chileno, y el Tribunal Constitucional chileno decretó que estas normas, esta reforma, era inconstitucional, porque consideró que había una discriminación al privilegiar al sindicato como forma de organización, y además consideró que el texto constitucional chileno, que reconoce el derecho a la negociación colectiva como un derecho de los trabajadores, impedía exigirle a los trabajadores que se organizaran a través de un sindicato para efectos de poder negociar colectivamente con un empleado. El problema de esto, me parece que este fallo presenta una serie de problemas. A mi juicio,
esta decisión del Tribunal Constitucional ocupó un criterio bastante limitado y poco comprensivo de cómo se entendió la libertad sindical en el contexto chileno e internacional. Es un tema bastante extenso el que me puedo detener quizás en las preguntas más adelante, y al mismo tiempo analiza en forma, a mi juicio, muy somera y muy liviana los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT y les da un valor sumamente bajo. De hecho, junto con otro académico chileno, el profesor Rodrigo Azócar, escribimos nosotros un artículo criticando precisamente ese fallo del Tribunal Constitucional por la forma en que considera, o no considera más bien, los pronunciamientos de los órganos de control. Ahora, ¿por qué me detengo a hablar de este fallo? Porque este fallo produce un efecto muy interesante, porque la reforma que se promovió en 2014, que fue aprobada en 2016, y que fue objeto de esta decisión del Tribunal Constitucional, modificaba completamente, reemplazaba el libro del Código del Trabajo que regulaba las relaciones colectivas y la negociación colectiva, y eliminaba todas las normas anteriores. Y el efecto que produce este requerimiento ante el Tribunal Constitucional y de la decisión del Tribunal Constitucional es que elimina todas las normas sobre grupos negociadores y otras normas también que fueron declaradas inconstitucionales, las nuevas normas que los colocaban en una situación de inferioridad frente a los sindicatos. Pero, porque el Tribunal Constitucional no podía hacerlo, no volvía a la vida las normas anteriores. Y esto en una cosa que digna del legalismo latinoamericano, y particularmente el legalismo chileno, produjo que hoy en día nuestro Código del Trabajo no tiene normas sobre estos grupos negociadores, a diferencia de antes. No hay un procedimiento específico, porque la nueva norma había creado un nuevo procedimiento para estos grupos negociadores, que era un procedimiento con menos garantías que el de los sindicatos, porque los colocaban en estatus inferior, pero eso fue eliminado. Y el legislador, no, en este caso el Ejecutivo, porque esto es una materia que es de nuestra Constitución chilena, es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, no quiso proponer normas nuevas. Y de hecho, ha sido un objeto de discusión porque a nivel administrativo, nuestra Dirección del Trabajo, que tiene, entre otras cosas, la tarea de inscribir los instrumentos colectivos que firman los sindicatos y empresas que negocian, en un principio, durante el gobierno anterior, se negó a inscribir acuerdos que fueran aprobados por grupos negociadores porque no había un procedimiento en la ley y consideraba la Dirección del Trabajo que, por ser un ente administrativo, no tenía facultades para regular sobre esa materia, que me parece que es una interpretación correcta. Pero con el cambio de gobierno que se produjo en 2018, la Dirección del Trabajo sí comenzó a aceptar la inscripción de los acuerdos firmados por estos grupos, considerando que esos sí son instrumentos colectivos, pero sin establecer tampoco un procedimiento porque no tiene las facultades. Y para complicar aún más el problema, el gobierno actual, que quiere regular sobre esa materia, no cuenta con mayoría en el Congreso. La mayoría la tiene la oposición, que son la centroizquierda que anteriormente era el gobierno anteriormente y que había promovido esta reforma. Doy cuenta de este problema político un tanto complejo y bien particular chileno porque influye finalmente en la legislación y las normas que hoy tenemos sobre esta materia. Y genera que hoy en día, en materia de estos grupos negociadores, tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que dice que nuestra Constitución, correctamente interpretada a juicio de ellos, debiese permitir la existencia de esos grupos, pero tenemos una legislación a nivel de ley que no los regula, que apenas los menciona en artículos muy inconexos entre sí y no establece un procedimiento ni nada similar. Esa es toda la explicación de estos grupos y todo el problema chileno. Y ahora, muy brevemente, para no extender y poder ojalá explayarme más en las preguntas, quisiera hablar de cuáles creo yo que son los problemas, más allá de los problemas concretos que mencioné en el camino. Me parece que estos grupos son complicados porque, si bien pueden ser una alternativa atractiva o alguna figura similar en el marco de la transformación del mundo del trabajo, por ejemplo, pensando en todo este amplio sector de personas que trabajan en plataformas digitales que no son reconocidos como trabajadores, que tienen regímenes más informales, y uno podría decir, dejémoslos organizarse a través de esta forma y reconozcamos el mismo rol que los sindicatos, y podría ser una mirada, por así decirlo, pro trabajador. Pero creo yo que hay ciertos riesgos en utilizar una figura, al menos como esta, una figura de grupo no institucionalizada y con los mismos derechos que un sindicato. Porque, en primer lugar, me parece que es un riesgo para la autonomía de los trabajadores, la autonomía sindical. Porque al no contar, como yo les decía anteriormente, con una organización permanente que tenga estatutos, que tenga mecanismos de elección democrática de sus dirigentes. Sí, los grupos negociadores, para efectos de negociar, tienen que elegir un representante en votación secreta, pero eso es todo. Ese representante no responde ante una asamblea debidamente regulada por un estatuto, no hay mecanismos sobre cómo
destituir a esos representantes si es que no cumplen con su mandato. No hay tampoco un estatuto que asegure una cierta autonomía de estos dirigentes, que regule cuál es el patrimonio de una organización. Es decir, no tiene los mínimos requisitos que aseguran la autonomía y que no son requisitos y garantías que han sido establecidas simplemente para defender una particular burocracia sindical, que muchas veces la crítica que se hace desde la economía y desde sectores que miran con mayor suspicacia a los sindicatos. Esas cosas de leer históricamente Hayek. El sentido de tener estas garantías es proteger efectivamente la autonomía de los trabajadores y evitar las injerencias de los empleadores y de los gobiernos. Recordemos que hay muchos países en los cuales la libertad sindical está amenazada por interferencia precisamente de los gobiernos y de los poderes ejecutivos. Entonces, estos grupos, al no contar con todos estos mecanismos de autonomía, son un campo fértil para la injerencia de empleadores y de gobiernos. Y el ejemplo más claro de ello son estos famosos contratos individuales múltiples a los cuales yo me refería, que se instalaron durante mucho tiempo en la legislación, en la práctica chilena, y que fueron condenados por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero me parece que hay una segunda crítica que es importante y que tiene que ver con un tema más de fondo. Y este es el tema quizás donde yo tengo más preguntas que respuestas, y una reflexión que está en desarrollo. Y es decir, los sindicatos no son simplemente instrumentos de promoción de intereses económicos de los trabajadores, sino que también son espacios de participación y de deliberación democrática. Ejemplo de ello han sido los países en los cuales, estando en regímenes autoritarios, los sindicatos han sido espacios a través de los cuales se ha trabajado democráticamente. Fue el caso de Chile en los 80, fue el caso de Polonia bajo la dictadura controlada en esa época por la Unión Soviética, y hay muchos otros ejemplos. De hecho, hay un artículo interesante de un profesor británico que se llama Martin O'Neill sobre esta materia, que también puedo hacer referencia a él y enviarle los datos. Y en el día a día son espacios en los cuales las personas participan, eligen a sus representantes, participan de asambleas y tienen la posibilidad de participar del diálogo democrático en el espacio quizás después de la familia más relevante para todos nosotros, es decir, nuestro trabajo, donde pasamos buena parte de nuestra vida. Y me parece que mecanismos o figuras como estos grupos negociadores debilitan la institución de los sindicatos y, por tanto, ponen en riesgo también este espacio de deliberación democrática muy relevante para nuestra vida, para la vida de los países que al menos buscan tener una democracia lo más participativa posible. Y para cerrar diría que esto no significa ni que no haya que mirar críticamente a los sindicatos, que no haya que reevaluar cómo mejorar los sindicatos, cómo hacer que los sindicatos sean realmente esas instituciones representativas y democráticas. No, no significa que no hagamos eso, hay que hacer esa reflexión, y yo personalmente creo que hay que hacerla. Y en Chile, por ejemplo, hemos tenido lamentablemente ejemplos muy nefastos en las últimas elecciones que ha tenido, por ejemplo, nuestra Central Unitaria de Trabajadores, que es la mayor central sindical chilena, que muestran cómo los sindicatos necesitan mayor vitalidad y reformas para poder ser realmente democráticos. Y tampoco significa que nos abramos a nuevas formas de participación de los trabajadores. De hecho, las figuras como, por ejemplo, la huelga mundial que hubo recientemente de trabajadores de aplicaciones de transporte es un ejemplo de organización fuera del marco sindical que puede ser interesante. Y me parece que tenemos que trabajar en esas materias, efectivamente, pero seamos cuidadosos de cómo regulamos, cómo legislamos, miremos el contexto, y preocupémonos de que las formas en que reformemos y en que reflexionemos no terminen debilitando la libertad sindical en vez de potenciarla. Eso, espero no haberme extendido demasiado, y si hay preguntas, muy feliz de extenderme en algunos de los puntos que acabo de mencionar. No, tranquilo, profesor, muy buena su disertación. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Pedro Chacón, de Venezuela, pregunta: ¿usted considera que limitar la actividad de un sindicato restringe el propósito fundamental de la existencia del sindicato,
que sería la representación de los intereses y derechos de los trabajadores organizados. ¿Voy contestando de inmediato? Sí. Perfecto. Me pedí, ¿si limitar la actividad de los sindicatos es lo que la premisa de la pregunta? ¿Usted considera que limitar la actividad de un sindicato restringe el propósito fundamental de la existencia del sindicato, que sería la representación de los intereses y derechos de los trabajadores organizados? Perfecto. Yo soy partidario de mecanismos o de legislaciones que sean lo más amplias posible en la protección de la libertad sindical. De hecho, me parece que lo que debiese hacer una legislación que reconozca en forma completa o más bien armónica la libertad sindical, debiese establecer ciertos mínimos, mínimos democráticos y mínimos de garantías de autonomía para las organizaciones sindicales, pero lo restante debiese dejar un espacio abierto para que florezca la actividad sindical, sin cortapisas. Y me parece que eso es importante recalcarlo. De hecho, Chile, por ejemplo, y perdón que use tanto el ejemplo de Chile, pero obviamente es el que más uno conoce, Chile, por ejemplo, fue objeto de bastantes críticas también en su legislación previa al año 2000, porque contenía una regulación demasiado detallada de la actividad sindical y de lo que tenía que contener, por ejemplo, el estatuto sindical, de lo que tenía que ocurrir con el patrimonio sindical y otros elementos. Y Chile, entre el año 2000 y 2001, hace un conjunto de reformas, entre las cuales elimina muchas normas que regulaban excesivamente lo que debía decir, por ejemplo, un estatuto de un sindicato, y deja regulados los mínimos democráticos y las mínimas garantías de autonomía necesarias para que un sindicato sea efectivamente una institución representativa de los trabajadores. Me parece que aún tenemos que avanzar en eso en la legislación chilena. De hecho, tenemos todavía mucho trámite de corte, diría yo, muy legalista, que a veces hace muy difícil la actividad sindical. Pero a mí me parece que debiésemos dejar, perdón por la expresión coloquial, pero florecer la autonomía sindical, y las legislaciones deberían apuntar a eso. De hecho, hay ejemplos bastante complejos. Yo conozco más de cerca también el caso del Reino Unido, donde he estudiado y donde voy a partir a estudiar, que en el año 2016 aprobó una reforma también bastante restrictiva de la actividad sindical, que buscaba limitar bastante el derecho a huelga y exigirle un conjunto de restricciones, o sea, colocarle un conjunto de restricciones que hacen muy difícil que un sindicato efectivamente llegue a una huelga, y que creo yo que son bastante lesivas de la actividad sindical. Debe haber una mayor apertura. Eso no significa que no haya riesgo en otorgarle mayor autonomía. Siempre las instituciones autónomas, y en especial los sindicatos, que tienen una posición bastante particular en las legislaciones, porque si bien son cuerpos intermedios, son asociaciones voluntarias, tienen un reconocimiento distinto a otras expresiones de la libertad de asociación. Pero me parece que los riesgos existen, pero me parece que los riesgos de limitar en exceso su actividad son mayores a los riesgos que hay en permitir mayor autonomía. Excelente. Marta Hernández, de Buenos Aires. Me parece entender que los alcances de los acuerdos logrados por los grupos negociadores no benefician sino a los miembros del grupo negociador. Agradezco aclarar el punto. Si los beneficios obtenidos se extendieran a todos los trabajadores, incluidos los sindicalizados, ¿podrían los sindicatos defender el cumplimiento de los mismos? Si es que pudieran extender esos beneficios, claro, efectivamente un grupo de trabajadores que negocia y obtiene beneficios, por ejemplo, mejores a los de un sindicato, se va a ver beneficiado. O sea, esos trabajadores en concreto se van a ver beneficiados por los beneficios que obtienen. Ahora, el problema con la respuesta a la segunda parte de la pregunta es que por el problema jurídico en el que estamos hoy en día en Chile, que tendría que responder que la legislación chilena actualmente, en el caso chileno en particular, permite que los instrumentos colectivos firmados por un sindicato contengan la posibilidad de extensión a otros trabajadores. Para eso tiene que contar con la venia del sindicato, tiene que estar pactado en el instrumento colectivo, y tiene que contar también con la venia del trabajador individual que va a recibir los beneficios. Eso, de hecho, es una mejora que trajo la reforma del 2016, porque antes la extensión de los beneficios era una prerrogativa unilateral del empleador, lo que generaba un conjunto de problemas para la libertad sindical bastante serios. El problema es que uno podría decir, mire, podríamos aplicar esta figura a los instrumentos o a los acuerdos alcanzados por estos grupos negociadores, pero dado el contexto jurídico en el que estamos, y de nuevo considerando el carácter bastante legalista que tiene nuestra legislación laboral y nuestra legislación general en Chile, es difícil que se pueda extender los beneficios acordados por un grupo negociador. Ahora,
El problema de estos grupos negociadores es que normalmente, y en esto hay estudios, ha habido estudios y lamentablemente no los tengo a manos como para meterme a fondo, pero es que normalmente el uso de estos contratos múltiples, por ejemplo, en que le otorgaban mejores beneficios a este grupo, se le otorgaban esos mejores beneficios precisamente porque no estaban en el sindicato. Y el objetivo que perseguía muchas de las veces el empleador es que las personas salieran del sindicato. Y por tanto no eran beneficios sostenibles a la larga, eran beneficios pactados exclusivamente con un fin muy específico. Y además, como digo nuevamente, estos sindicatos, dado el régimen chileno no tiene contratos colectivos que tengan aplicación erga omnes. Los contratos colectivos en Chile solamente son aplicables entre el empleador o los empleadores que lo firman y los trabajadores que han sido representados por el sindicato principalmente, que negocia con el trabajador, y son solamente los trabajadores que están en esa nómina y excepcionalmente los que se puedan extender a futuro si casi se pacta. Pero no hay un efecto erga omnes, por tanto el sindicato no tendría atribuciones para representar a los trabajadores del grupo negociador, para defender ese acuerdo que tiene ese grupo negociador, que además, y perdonen que de nuevo me meta en este enredo, no tiene un estatus jurídico claro bajo el régimen actual que tenemos en Chile. De hecho, es por así decirlo, una zona gris. Ok, continuando. Esteban Uribe, de Chile, pregunta: si bien no se encuentran legitimados los grupos negociadores, pese a encontrarse algunos trabajadores incluidos en un acuerdo de este tipo, ¿les impide negociar colectivamente? Si bien, no entendí bien la pregunta, ¿la podrías repetir? Perdón. Descuide. Si bien no se encuentran legitimados los grupos negociadores, pese a encontrarse algunos trabajadores incluidos en un acuerdo de este tipo, ¿les impide negociar colectivamente? Perfecto. A ver, el problema de la situación actual es que no hay, nuestra legislación y nuestro sistema de relaciones colectivas es un sistema bastante regulado y por lo general entendemos que tiene que estar un procedimiento debidamente regulado, aunque la legislación también permite que se hagan negociaciones sin regulación. En virtud del fallo del Tribunal Constitucional, uno podría decir que un grupo negociador que podría negociar colectivamente con su empleador. El problema es que al no existir una regulación a nivel legal, en el Código del Trabajo principalmente, y esta es al menos la interpretación que ha hecho la doctrina que ha criticado la posición actual de la Dirección del Trabajo, al no existir un respaldo jurídico a nivel legal que concretice el fallo del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no tiene facultades para legislar, sino que simplemente tiene facultades para decidir qué normas son o no constitucionales. Al haber ese vacío legal, no habría un reconocimiento adecuado y podrían eventualmente hacer una negociación, pero el valor del instrumento que ahí se juega finalmente estaría en duda. Ahora, la Dirección del Trabajo hoy en día dice que sí, y hay tribunales de justicia que han dicho que sí, pero es un tema que está en discusión todavía. Pero el problema es que esa negociación que se da no contaría, al menos de nuevo, de una perspectiva estrictamente legal, con las garantías que tiene la negociación colectiva. Esos trabajadores no tendrían fuero mientras negocian. En Chile, los trabajadores que negocian bajo el procedimiento reglado, que es el procedimiento de aplicación general en materia de negociación colectiva, tienen fuero durante la negociación y hasta 30 días después. Tampoco las personas, bueno, tampoco tendrían dirigentes que estén protegidos posteriormente con fuero, porque son dirigentes, los representantes en esa negociación cesarían de tener el rol de representante en una determinada negociación, y tampoco tienen el derecho a huelga, al menos en los términos legales, porque hay discusión y hay jurisprudencia en Chile que ha ido reconociendo a la huelga más allá de la negociación colectiva, pero esa materia para otra charla le pueden pedir a otro colega que les hable sobre ese tema, sobre la huelga en Chile. Pero en un estricto sentido legal, y estoy hablando de legal en cuanto que está en el texto de la ley, no tienen esas garantías. Y eso podría generar un problema porque genera un desincentivo para negociar y estos grupos estarían en esa situación. Y es complejo. De hecho, la Dirección del Trabajo acaba de sacar un nuevo pronunciamiento en que dice que estos grupos sí pueden presentar peticiones a su empleador, pero que está bien. O sea, está bien, quizás bien en abstracto, pueden presentar peticiones como cualquier trabajador podría presentar una petición, pero lo que busca este dictamen es que sean peticiones que conduzcan a una negociación colectiva, pero esa negociación colectiva no tiene ninguna regulación. Entonces, estamos en una situación en que probablemente quizás podrían negociar, pero el contexto en el que estamos
genera un conjunto de problemas para todos lados, que al final, creo yo, genera incerteza jurídica. Ok. Nuestro profesor Óscar Hernández, que lo tengo aquí al lado y le damos un saludo cordial de participar hoy también, nos dice: buenas tardes, Jorge, muchas gracias por tu valiosa participación. Esperamos que sigas acompañándonos en esta programación. ¿Tú crees que más allá de las críticas, estos grupos negociadores tienen alguna utilidad? En otras palabras, si está. Se perdió el audio y la segunda parte de la pregunta, no la pude escuchar. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok. Repito. Eso. ¿Tú crees que más allá de las críticas, estos grupos negociadores tienen alguna utilidad si está eliminado? A ver, yo creo que estos grupos negociadores, voy a responder en abstracto y quizás en una perspectiva ideal. A mí me parece que en el contexto de transformación del trabajo, estos grupos podrían ser útiles en cuanto fuesen reconocidos como una primera etapa de negocios, de organización. Creo yo que a futuro, y esto es una reflexión sin acabar, pero me parece que dadas las transformaciones del mundo del trabajo, la organización sindical como la conocemos hoy tiene que ser el ideal, y a mí me parece que más allá de que se tengan que hacer ciertas reformas, creo yo que tiene que estar en la regulación del futuro del trabajo, pero podríamos generar mecanismos que reconozcan grados de organización con distintos niveles de derechos y de autonomía, y asociados a nivel de organización, colocando, como por así decirlo, como una pirámide en que el sindicato es la cúspide, que cuenta con todo el reconocimiento, con todos los derechos, con todas las potestades para poder representar colectivamente, pero que permita estadios previos de negociación, de manera que no, por así decirlo, fomentar la organización y tener una legislación que promueva que vayan avanzando, por así decirlo, en la pirámide o en la escala de organización. Ahora, esto es mi, por así decirlo, un mundo ideal, digo yo, y una reflexión que estoy recién desarrollando y que espero profundizar en mi doctorado. Pero me parece que lamentablemente en el contexto chileno en particular, dado el pronunciamiento que tuvo el Tribunal Constitucional, su visión muy restrictiva, a mi juicio, de la libertad sindical, una visión muy individual de la libertad sindical, un mecanismo de ese tipo no encontraría, sería la declaración inconstitucional, porque lo que hacía la reforma de 2016 era en cierta forma hacer un primer paso de eso, al darles un rol secundario a estos grupos, al reconocerlos pero en forma secundaria. Lamentablemente creo yo que el contexto jurídico y político chileno lo vería muy difícil porque la posición que el 2016 declaró inconstitucional esta materia de esta reforma es hoy día la posición mayoritaria en el Tribunal Constitucional, que tiene bastante poder en el esquema legislativo y constitucional chileno, lo que también ha sido objeto de muchas críticas, pero no viene al caso. Creo yo que podrían tener utilidad en ese esquema, pero hoy en día, tal como están ahora, pueden servir quizás como una forma de promover la organización y como de estadio previo, sin reconocimiento. Pero más allá de esto, lo veo difícil, porque están todos los riesgos que ya he mencionado. Ok. Marianela Álvarez, de Venezuela. Si no existe una regulación legal dada la sentencia del Tribunal Supremo de Chile, ¿cómo operan actualmente esos grupos? Hoy en día estos grupos operan en la informalidad. Ahora, hay que decirlo, y creo que lo mencioné al comienzo, que la relevancia de estos grupos en el contexto actual, a nivel de relaciones laborales, es poca. No recuerdo la estadística exacta, la vi hace un tiempo, pero el número de negociaciones de sindicatos es al menos 4 o 5 veces mayor que el número de negociaciones colectivas llevadas por estos grupos. Son un porcentaje, creo que una relación de 2.000 a 20.000 o mayor, incluso, de cantidad de acuerdos que se celebraban. Entonces ha sido bastante limitada. Hoy en día podrían hacerlo porque podrían arguir que, dado que la Dirección del Trabajo reconoce que son instrumentos colectivos, van a poder inscribir al menos el acuerdo que celebren, porque los instrumentos colectivos en Chile tienen fuerza vinculante, lo que puede implicar para efectos de exigir ante tribunales el cumplimiento de las obligaciones que están en ellos, las obligaciones específicas en materia de remuneraciones, otras áreas.
pero el problema, o sea, podrían hacerlo pensando en ese reconocimiento, pero no cuentan con procedimientos claros de negociación y podría darse problema. Y además en Chile estamos en una cultura, como digo, nuevamente muy legalista, en la cual estamos acostumbrados a que si no hay un procedimiento claro, por lo general vamos a ser muy precavidos de ingresar o no a negociar, o ingresar o no a ese tipo de procedimientos, si que no está claro cómo vamos a seguir hacia adelante. Entonces, podrían eventualmente negociar, pero en la total informalidad y con todos los riesgos que eso tiene. Y también con el riesgo de que el día de mañana la interpretación de la Dirección del Trabajo sobre la inscripción de estos acuerdos y el reconocimiento de ellos como instrumentos colectivos vaya a cambiar completamente. Porque es una interpretación administrativa que, para bien o para mal, hoy en día depende de quién está a cargo del Ministerio del Trabajo, porque tiene cierta dependencia de la Dirección del Trabajo y del Ministerio del Trabajo. Ok, desde Facebook tenemos una pregunta. Pancho Rodríguez Ledesma, de Chile. ¿Quedan los trabajadores que ingresan después de la firma de un contrato colectivo fuera de los derechos pactados? Quedan los trabajadores que ingresan si ingresan a un sindicato que ha firmado un contrato colectivo previamente, en principio no, porque de hecho la regulación, la reforma que se hizo el año 2016, entre las reformas que traía, era contemplada que en caso de que un trabajador se incorporara a un sindicato que tenía un contrato colectivo vigente, automáticamente se le iban a ser aplicables las normas de ese contrato colectivo, la norma de aplicabilidad. Esa norma también fue declarada inconstitucional por considerar que, entre otras cosas, atentaba contra la libertad de empresa y la libertad contractual del empleador, que es una posición que tampoco comparto. Y hoy en día, si un trabajador ingresa a un sindicato que tiene un contrato colectivo previamente celebrado, no necesariamente va a tener los beneficios de ese contrato. Podría ocurrir que haya una cláusula de extensión o una cláusula de aplicabilidad, pero que haya sido pactada con ese empleador y va a depender de lo que se haya pactado en esa negociación colectiva. Yo he visto contratos colectivos que la tienen, contratos colectivos que no la tienen. Ok, otra pregunta desde Facebook. ¿Puede que se dé el caso de que en la práctica acorralar al empleador acabe perjudicando precisamente a los trabajadores al poner la actividad productiva de la empresa? Sí, ese es un riesgo siempre presente de toda legislación laboral, que termine asfixiando a los empleadores. Pero me parece que eso es un temor que ha sido sobredimensionado. Creo que, salvo casos particulares, las paralizaciones, al menos en el contexto chileno, no son excesivas, y de hecho las paralizaciones más graves, más perjudiciales para el público se han producido en sectores que no están regulados, como el sector público. En Chile no hay regulación de negociación colectiva en el sector público. De hecho, está prohibida la huelga, pero en la práctica sí se produce. Y a mí me parece que contar con sindicatos debidamente representativos y debidamente empoderados puede permitir, al contrario, relaciones laborales más armónicas. Yo sé que muchas veces se usa el ejemplo alemán como ejemplo de cuándo se dan esas relaciones más armónicas, y obviamente el contexto alemán es un contexto completamente distinto al que tenemos en Latinoamérica, pero no deja de ser relevante ver cómo hay una tradición de organización sindical y de comités de empresa en Alemania que permite en muchos casos incluso enfrentar crisis sin recurrir, por ejemplo, al despido, disminuyendo los beneficios temporalmente, acordando mecanismos que permitan evitar los despidos, que permitan suspensiones de contratos. O sea, lejos de ser un daño muchas veces para el desarrollo de la actividad económica, en ese contexto los sindicatos eh, pueden permitir la existencia de relaciones laborales más armónicas. Y me parece que los riesgos de las paralizaciones, las legislaciones tienen que contemplar obviamente las regulaciones correspondientes y las limitaciones correspondientes al derecho a huelga, que así lo ha dicho la OIT, así lo ha dicho la doctrina laboral en Chile, en Latinoamérica y en todo el mundo. No es un derecho ilimitado, la huelga puede tener limitaciones, pero que sean limitaciones razonables. A mí me parece, y esto es materia de otra discusión, pero yo no insisto en que en el futuro podría invitar a algunos colegas chilenos a hablar sobre la huelga y la situación de la huelga en Chile. En Chile las limitaciones son a veces demasiado, demasiado fuertes, y la huelga se convierte en un proceso administrativo más que en un derecho de los trabajadores. Me parece que si bien si bien la huelga puede generar problemas, debidamente limitada, puede ser un instrumento también muy, muy beneficioso, porque permite redistribuir finalmente los frutos de la economía. Ahora, también uno puede entrar a preguntarle a los economistas, que ahí
otro ámbito de discusión y ahí como abogado prefiero no entrar. Muy bien. Tengo otra pregunta de Facebook. Tabilo Cristian, Chile. Hola, me gustaría saber qué opinión le merecen los sucesivos y disímiles dictámenes de la DT respecto a la extensión de los beneficios. A ver, me parece que en materia de... voy a contestar un poco más amplia para no quedarme tanto con la particularidad de cada caso en Chile. Me parece que un problema que tenemos en Chile hoy en día es que la Dirección del Trabajo en Chile es la inspección laboral que tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales, pero también tiene labores de interpretación de la ley en términos administrativos, es decir, establece interpretaciones que son las que guían su actuar fiscalizador, no son interpretaciones que sean válidas para todos, es decir, no tienen efecto erga omnes porque no son tampoco un tribunal de justicia, pero sí son las interpretaciones en virtud de las cuales operan sus fiscalizadores. Me parece que en materia de extensiones, tanto como en materia de los acuerdos de los grupos negociadores, si son o no instrumentos colectivos, tenemos un problema porque hay demasiados cambios en la interpretación jurídica según cuál sea el gobierno de turno, porque básicamente el gobierno de turno tiene mucha influencia respecto a las decisiones. De hecho, el ministro del Trabajo nombra al director del trabajo y el nombramiento de los funcionarios más relevantes tiene un carácter marcadamente político. Y esto vale para los distintos sectores políticos. No es que un sector político se haya particularizado por tener una posición y marcarla muy fuertemente en la dirección del trabajo, sino que ha sido un problema bastante más extendido. Y me parece que eso es una materia que debiésemos efectivamente mirar y transformar quizás la dirección del trabajo en un órgano más autónomo, cuyas decisiones de interpretación jurídica sean efectivamente más jurídicas y menos políticas. No completamente apolíticas, porque la verdad es que el derecho del trabajo es un derecho que tiene mucha conexión con la realidad política y social, y sería innegable, sería ridículo negarlo, pero sí que tenga ciertos estándares de autonomía bastante mayores, de manera de que no sea finalmente la decisión de la inspección, de la dirección del trabajo respecto a una materia particular, no sea simplemente el reflejo de la política laboral particular de un gobierno. Ok, aquí tenemos un comentario de Marta Hernández de Argentina. Evidentemente, los aspectos políticos matizan de diversidad la legislación laboral latinoamericana. No sé si tiene algún comentario que hacer al respecto. Sí, me parece que los matices políticos son sumamente relevantes. Obviamente juega también las realidades políticas particulares de cada país y las realidades políticas particulares de cada momento de cada país. Hoy en día, por ejemplo, Chile está teniendo una discusión sobre modernización y flexibilidad laboral, la cual el gobierno ha hecho un impulso bastante fuerte por la flexibilidad, un impulso que a mi juicio tiene riesgos, porque yo tengo una posición distinta del gobierno actual, tanto en lo estrictamente jurídico como en lo político, pero me parece que influye claramente, y influye las tradiciones también. O sea, el legalismo al que yo hago referencia en Chile es también una consecuencia política, porque es una forma en que hemos entendido la regulación jurídica y la relación de la regulación jurídica con la política. Tal como, por ejemplo, el sistema de relaciones colectivo uruguayo, que es un sistema bastante autónomo y separado, alejado del Estado, así lo fue históricamente. Eso ahí está marcado obviamente por una tradición política sindical, que por ejemplo está marcada por anarquismo y con una desconfianza del Estado. En Chile, en cambio, el Estado ha tenido un rol más potente en cuanto a regular y establecer requisitos, porque tenemos esa tradición legalista, y eso tenía una traducción bastante concreta. Nuestra negociación colectiva en Chile está muy reglada y muchas veces es muy burocrática, porque nuestro contexto político-social ha sido así, tal como el caso uruguayo fue históricamente lo opuesto. Y así uno puede decirlo de otros países, lo digo sin conocer el detalle. El caso, y saliendo de Latinoamérica, citando el caso, por ejemplo, británico, que yo conozco en parte, es también, por ejemplo, la regulación de la huelga que tiene el sistema británico, está bastante marcada por la forma en que entienden la política, en que la política influye y cómo ven la huelga como un fenómeno político-social. Entonces, creo yo que cuando uno estudia Derecho del Trabajo, tiene que estar muy atento a los fenómenos políticos y sociales, y por eso yo hago tanta referencia a ellos cuando explico el origen de una figura legal particular o una institución. O sea, estos grupos negociadores a los cuales yo he hecho referencia son parte
de una regulación establecida en un periodo particular de nuestra historia, la dictadura militar, que buscaba restringir el rol de los sindicatos de la negociación colectiva. Y eso me parece que es bastante claro, ¿ya? Y eso está estudiado por la doctrina. Uno puede mirar, por ejemplo, hay un libro en la materia de la profesora Irene Rojas, profesora de la Universidad de Talca, aquí en Chile, una laboralista bastante respetada. También hay artículos relevantes sobre esta materia, el profesor Juan Pablo Severino, entre otros, que dan cuenta de esto. Es decir, todos estos efectos políticos finalmente se traducen en las figuras legales. Ok, aquí tenemos unas últimas dos preguntas. Estas nos las hacen de Facebook. ¿Tienen limitaciones los grupos negociadores en cuanto a los temas o condiciones de trabajo a negociar colectivamente? Tienen limitaciones. Históricamente los grupos negociadores estaban limitados por el régimen general de relaciones colectivas chileno, es decir, estaban definidas cuáles eran las materias sobre las que podían negociar, que hoy en día de hecho se ampliaron, que se refieren no solamente a remuneraciones, jornada, sino que también hoy en día, por ejemplo, se refieren a mecanismos de conciliación de la vida privada, de la vida familiar, perdón, en la vida laboral, también la posibilidad de establecer pactos de condiciones especiales de trabajo, pero el problema es que anteriormente esto estaba dentro del marco de lo que podían hacer, de lo que hacían los grupos negociadores, y estaba regulado, y podían negociar en esta materia. No podían entrar, por ejemplo, en las materias que tenían que ver con, y todavía no pueden, con el manejo probablemente tal de la empresa, es decir, está limitado el núcleo de la decisión del funcionamiento de la empresa, porque esa es una potestad que la legislación chilena le entrega en virtud del derecho de libertad de empresa, libertad económica, se la entrega directamente al empleador, exclusivamente al empleador. Pero el problema es que en el contexto actual, dado que no hay un conjunto de normas sobre qué se puede negociar colectivamente, como te decía recién, remuneraciones, condiciones especiales de trabajo, jornada, y que no se puede, pero no hay una regulación sobre los grupos negociadores. Entonces hoy en día está en una especie de limbo. Si dijéramos que lo que debiésemos interpretar a partir del fallo del Tribunal Constitucional es que esos grupos negociadores negocian en iguales condiciones que un sindicato, estarían sujetos a esas normas, a cuáles son las cosas que pueden negociar. ¿Sí? Nuevamente, principalmente remuneraciones, jornada, pero también estas nuevas materias que se incorporan. Pero hoy en día es difícil contestar esa pregunta. A mí me parece que estas materias no están reguladas, y eso genera riesgos para las dos partes, porque la empresa podría decir, oye, pero es que los trabajadores podrían decir, puedo ir más allá de lo que me establece la ley, y los empleadores van a decir, pero oye, pero eso me genera incerteza jurídica. Estamos en un problema, como decimos aquí, estamos metidos en un enredo jurídico bastante problemático. Si bien no tiene tanta relevancia nacional por lo que les decía, sí es un enredo jurídico complejo, porque aunque haya un grupo que tenga este problema, ya es un problema que debiésemos abordar los operadores del derecho, al menos. Ok, aquí nuestra profesora Alba Sosa, que aunque hoy no nos pudo acompañar, nos dejó esta pregunta. ¿Puede estar por encima o prevalece un acuerdo colectivo negociado con un grupo negociador o coalición de trabajadores, como se le llama aquí en Venezuela, una convención colectiva negociada por un sindicato? A ver, el problema va a estar ahí en que el sistema jurídico chileno está construido sobre la base de que los acuerdos o los contratos colectivos, instrumentos colectivos, solamente, como decía anteriormente, son aplicables al empleador que los firma y a los trabajadores que los firman, y que hay mecanismos que permiten extenderlos, que tienen que ser pactados. Eso significa que, en principio, no vamos a encontrar normalmente choques de acuerdos, salvo que existiera un acuerdo de nivel superior, pero en Chile la negociación colectiva por sobre el nivel de la empresa prácticamente no existe, existe solamente en ciertos sectores muy particulares. Entonces no vamos a encontrar normalmente conflictos por distintos niveles. Entonces, y normalmente un trabajador va a estar adscrito, de hecho, está adscrito el instrumento colectivo bajo la legislación actual hasta que ese instrumento vence. Solamente con posterioridad a que vence ese instrumento va a poder estar adscrito a un nuevo instrumento. Es decir, no hay choque. Entonces no se va a producir esta situación. Y si se llegara a producir porque un grupo negocia, vamos a estar nuevamente en el mismo problema que les mencionaba antes de la que no existencia de regulación, pero en principio no debería ocurrir porque un trabajador que está sujeto a un instrumento colectivo va a estar sujeto a ese instrumento colectivo hasta que este vence. Y solamente cuando este venza va a poder ingresar a otro. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Han sido todas nuestras preguntas. Antes de culminar, quisiera volver a mencionarles los anuncios que tenemos en Universitas.
Siguen abiertas las inscripciones para el 10º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en homenaje al profesor Héctor Lucena, exclusivamente en modalidad virtual, avalado por la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Tendrás la oportunidad de acceder a tu aula virtual y durante un año a partir de la recepción de las credenciales de acceso. Están abiertas las inscripciones para los seminarios virtuales de Derecho del Trabajo comparado sobre Derecho Constitucional del Trabajo y Futuro de Derecho del Trabajo, avalados por la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Asociación de Profesores de Derecho del Trabajo de Venezuela. Así que puedes desde ya inscribirte y aprovechar que nos encontramos en preventa. Para mayor información sobre el Congreso y los seminarios, ingresa a nuestra página web www.universitafundacion.com. Del 21 al 26 de octubre de 2019 se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado Isla de Margarita, cuyo tema serán los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Toda esta información será suministrada próximamente en nuestras redes sociales, así que estén muy atentos. Pues cualquier otra pregunta que se haya quedado pendiente, con mucho gusto se lo haremos llegar a nuestro profesor y él nos lo responderá y se lo haremos llegar. Profesor, tiene el micrófono para que se pueda despedir. Sí, muchas gracias a ustedes nuevamente por la posibilidad de conversar sobre este tema y de dejar también algunos temas que podrían conversar a futuro. Feliz del futuro también participar de alguna nueva conversación. Y efectivamente, yo con toda felicidad, no con la rapidez y inmediatez más bien que tenemos aquí, responder las otras preguntas que puedan estar pendientes y también de enviarles los textos que he mencionado como referencias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.